algo que está como wow desde hace muchos años. Creo que desde la segunda presidencia de Cristina ahí empezó a surgir por los poros de esta sociedad tan enferma que a veces tenemos ese odio que la derecha le puso voz. Hay mucho odio. Entonces nos va a hablar el odio. ¿En quién? El odio a partir de Aristóteles. ¡Apa! Y estuve revisando, es un tema que me viene interesando desde hace un tiempo, desde luego, a propósito de lo que pasa en nuestro país. Y quizás en la historia de la filosofía ha tenido mucho más lugar el amor que el odio. Sí. ¿No? Desde Platón en adelante, con el banquete, hasta Sí. pasando por Nietzsche, Kierkegaard, etcétera, no sé, Sartre, el que ustedes quieran, Sí. han reflexionado sobre el amor. Y el odio ha quedado desplazado. Yo intuyo por algunas cuestiones que tienen que ver con la envidia y que tienen que ver con los odios entre los propios filósofos, ¡Apa! que siempre han sido personas muy envidiosas en sus vidas personales y muy desdichadas, por otro lado, en su gran mayoría, ¿no? Ajá. Y revisando justamente en Aristóteles, que coloca al odio con las pasiones, él habla de la alegría, habla del amor, Aristóteles, ¿no? Habla de la ira, habla del odio y lo coloca como una pasión al odio. Y dice justamente, y distingue entre la ira y el odio. ¡Apa! La ira sería un sentimiento que uno tiene hacia una persona concreta, Sí. cuya acción nos afecta, digamos. Alguien hace algo, me da mucha bronca, ¿no? Alguien me robó la billetera, me da mucha bronca esa persona, me da bronca la ira. Sí. Tiene que ver con algo que nos afecta. Mientras que el odio, por el contrario, A ver. no aparece vinculado a un motivo personal, ¿no? Aparece vinculado hacia actitudes o hacia males, podemos llamarlo, genéricos, ¿no? El odio en griego, la palabra que se usa para el odio es lo que aborrece. Es algo que me aborrece absolutamente, ¿no? Ajá. Pero que es bastante genérico. Y me quería empezar a detener ahí, ¿no? A ver. Cicerón después dirá, después hay muchos que hablaron Sí. mucho del odio, uno puede traer un montón de frasecitas. Me gustó la de Cicerón que dice, es una ira arraigada. Es como una ira que se sedimentó, que dejó hay una chispita y eso se fue Una ira que está en que construye nuestro paradigma frente a los otros. Sí, totalmente. Una ira, eso me gusta mucho, Claudio, que construye nuestro paradigma y que tiene que ver con la relación con las otras personas. Entonces, en este punto, como decía, puedo odiar a alguien que objetivamente no me haya hecho nada. ¡Apa! Pero, justamente, hay algo en el odio que, a diferencia de la ira, que justamente no es un acto pasajero, tiene que ver con una actitud. El odio tiene que ver con una actitud que se mantiene como un elemento esencial en nuestro sentimiento, en nuestro paradigma para vincularnos con el resto, Sí. ¿no? Y en este sentido, el odio se va sedimentando en nuestras sociedades, se va educando. Entonces es un modo Se educa el odio. Gustó. Claro, eso después lo va a decir Max Scheler, que es un filósofo del siglo XX, fenomenología, que describe la conducta, el carácter, el acceso al mundo. Entonces, Amañeto. Claro, podría ser, casi, Weber diría, el tipo puro ideal del odio. ¿Cuál es? Mañeto. Ahí está. Acá te lo pongo, dice Weber. Claro, se educa el odio, se educa el odio. Claro, y el tipo puro ideal te lo va educando. Entonces el odio se va sedimentando, ¿no? Y acá me quiero detener, ¿no? El sentimiento de odio conjuga dos planos, un plano individual, ¿no? Sí. Subjetivo, y un plano social, colectivo, ¿no? Apa. Y en estos dos planos, ¿qué es lo que está en juego? Y acá me parece que quiero llegar a este rasgo esencial del odio. Lo que está en juego es mi libertad. O al menos, pensemos esto, el modo que yo me relaciono con el resto, las libertades de los demás, ese momento de encuentro con las otras personas. ¿Por qué va a estar mediado el encuentro? ¿No? ¿Con qué herramientas voy a ese encuentro? Cuando digo herramientas, desde el punto de vista actitudinal, por usar una palabra a ver. Que justamente cuando los que somos docentes y tenemos que preparar una clase, hay un ítem que es objetivos actitudinales. Y a ver, ¿no? ¿Qué es lo que vos esperás justamente que desde el punto de vista del grupo con el que vos estás trabajando se genere, más allá del contenido, como una actitud, curiosidad, no sé, de interés sobre cosas que no están, capacidad crítica, capacidad reflexiva, un debate? Desde el punto de vista actitudinal, justamente el odio va a definir de algún modo qué herramientas tengo para acceder a las otras personas. Y me quiero detener en lo otro. Perdón, pero el odio, o sea, estás hablando del odio como
el odio. El odio, puntualmente también tenés el amor de otra también línea. Tienes el amor de otra línea. Ah, ok, ahí entendí. Exacto, pero fíjense lo siguiente, no se odia algo accidental. Y acá me quiero se odia algo que define la esencia del otro. Entonces justamente como vos hay algo del otro o de la otra que a vos te molesta, eso vos lo esencializás y la otra persona pasa a ser un planero, pasa a ser un corrupto, pasa a ser una feminazi, pasa a ser, digamos, y ya eso condiciona desde el punto de vista de la actitud el modo que vos tenés para ir al mundo. Entonces justamente ese rasgo de la otra persona, que es su carácter igualitario, su carácter que tiene que ver con la solidaridad, su carácter de defender o pelear por un derecho en el caso de las mujeres, es la etiqueta de tu odio. Es la etiqueta de tu odio. Y además es un rasgo esencial, que es lo que impediría, desde el punto de vista tuyo, la realización de tu ser. Entonces, esta feminazi me viene a quitar a mí el deseo. Ahora yo no voy a poder hacer lo que quiera. La odio. Y odio a todas las mujeres que tienen un pañuelo verde. Wow. Va consolidando, va conformando nuestra actitud. Y eso se va educando. Porque toca la esencia. En un punto, por decirlo, si me permite con muchas comillas, si alguien me escucha, dice la esencia, toca es la punta del iceberg de lo que está abajo. De lo que está abajo. Y lo que está abajo, ¿qué es? El modo, quizás, la configuración de eso que llamamos subjetividad, de eso que llamamos yo, de eso que llamamos conciencia, o de lo que te define. ¿Qué te define? El odio, justamente, me va a definir. Y acá, y en esto justamente por eso traía la canción de Soda, ¿no? Con esa maestría de Cerati, que el odio siempre va acompañado de un impulso de aniquilación. Oh, y es terrible. ¿No? Por eso, no existe, es terrible. Como un extraño tic nervioso, arrojo palabras, gestos contra la pared. Es terrible. ¿No? Y entonces justamente, pero yo tu presencia es mi pesadilla, cantaba Cerati. Te genera, a ver, cuando vos decís de aniquilaciones es verdad, y uno se queda cargado cuando por ejemplo, yo escucho a Macri decir lo que dijo esta semana de que la deuda me genera una violencia, una cosa interior que obviamente me queda adentro mío, no la expreso, la puedo expresar desde una opinión, me parece este muchacho está, pero me genera te genera ira, es específico, te genera ira. Es como el caso que pero veo todo lo que hay atrás o sea, en eso veo todo lo que hay en el quantum de ideas de Mauricio Macri y de un montón de gente que lo votó. Claro, pero está buenísimo lo que trae Claudio, ¿por qué? Porque ahí como justamente ahí hay ira, a vos te genera ira, bronca, pero desde el punto de vista actitudinal, por eso está buenísimo el pensamiento crítico, me parece a mí, la reflexión, poder reírse de las cosas, porque vos lo podés... ¿Pero qué es odio? El odio yo no siento. El odio sería como pero vos podés desmontar todo eso, desmontar esa ira. Cuando esa ira queda arraigada, cuando esa ira se va sedimentando, construye odio. Y el odio en un punto le borra todas las características a la persona, y la persona pasa a ser una pañuelo verde feminazi. Entonces, claro, y es una etiqueta, o pasa a ser un planero, o pasa a ser una corrupta, o pasa a ser, pongamos, todos los odios. La yegua. La yegua, claro. La yegua, claro. No, sería como una ira que hizo necrosis. Claro, totalmente. Pero te quería preguntar, cuando vos decís el odio limita o cercena la libertad del que odia. La libertad del que odia. Es la libertad del que odia. Totalmente. Pero no, y yo creo que también un poco cercena la libertad del odiado. Cuando el que odia tiene poder. Sí. Claro, absolutamente. Pero pregunto, por eso es tan peligroso el odio desde el poder. A ver, ¿qué es sentir odio para ustedes? Porque yo no sé. A ver, ¿qué sería sentir odio? A mí me cuesta. Odio cuando preguntas esas cosas. Yo no sé. Emma, podés participar, porque yo el odio no lo... A ver, puedo sentir bronca, ira. Ay, qué bronca me da lo que hice este tipo. Ay, la puta... ¿Cómo jugó River ayer la puta? Pero odio... A ver... Pero eso es ira. Eso sí. ¿Pero qué es el odio? Yo no puedo el odio es cuando algo de otro o de otra te molesta tanto que ya a la otra persona no la reconoces y la querés clausurar. Digamos. Bueno, a mí... es la obturación de la relación. Okay, a mí me genera odio la gente soberbia, maleducada, agrandada, descortés. Ahora, ese odio te impide, o sea, te no, la capacidad la bloqueo, poder... no existe en mi vida, digamos, no. Bueno, eso es odio. Eso es odio. Claro, a mí yo pensaba el otro día que escuchaba los testimonios que trajo Karina a propósito de la marcha de las piedras. Viste, y ahí y eso me disparó justamente, que después le mandé a Claudio, me disparó a pensar el odio, que es un tema que venía pensando y a traerles esto, porque ahí vi muy claramente cómo
me parece a mí al menos, como a partir de algo que tendría que ser, y los que perdimos un familiar durante la pandemia lo sabemos bien, algo de dolor, luctuoso, etcétera, digamos, de duelo, estaba convertido en odio, y los relatos allí expresaban otra cosa. Era una marcha para protestar, o si se quiere, una manifestación de dolor, de duelo, y cuando en esos testimonios que tenía Karina había otra cosa detrás, que estaba sedimentada durante años, durante décadas. Eso es odio. A mí al menos, como a partir de algo que tendría que ser, y los que perdimos un familiar durante la pandemia lo sabemos bien, algo de dolor, luctuoso, etcétera, digamos, de duelo, estaba convertido en odio, y los relatos allí expresaban otra cosa. Era una marcha para protestar, o si se quiere, una manifestación de dolor, de duelo, y cuando en esos testimonios que tenía Karina había otra cosa detrás, que estaba sedimentada durante años, durante décadas. Eso es odio. A mí al menos, como a partir de algo que tendría... Y ahí me parece que, lo digo humildemente, no tengo la respuesta, la mejor de las formas es la educación, la ampliación de derechos. Lo que hablamos ayer. Las nuevas generaciones tienen otra perspectiva, tienen otra mirada. Cuando digo nuevas generaciones, digo mi sobrino, mi sobrina, que tienen 20, 18, 19, 16 años. Digo, tienen otra cabeza, ¿no? Y tiene otra cabeza que es radicalmente diferente a las de lo que tenemos 40 hoy. Pero yo digo una cosa, y ahí hay educación de años, me parece, y fueron formados con paca, con el kirchnerismo, con la ampliación de derechos, con naturalizar que no hay identidades dadas de una vez y para siempre, digo, el tema de lo no binario, de las identidades múltiples, identidades sexogenéricas, etcétera, y puedo seguir ampliando, ¿no? Y derechos de minorías que, como dijo Cristina, solo son conquistados cuando gobiernan las mayorías, ¿no? Claro, creo que Napoleón, y después se la adjudicaron a Perón, dijo: no sé por qué ese muchacho me odia si no le hice ningún placer. Ningún favor. No sé por qué ese muchacho me odia si no le hice ningún favor. Y a veces, bueno, a mí me ha pasado, cuando estás a veces en lugares de poder importantes, vos percibís cierta cosita de odiecito, pero que en el momento, como tenés el poder y sos dador de trabajo, si querés, a veces uno se confundiera, hoy cómo me quieren, qué bueno que soy. Te das cuenta cuando te corres de ese lugar de poder por decisión propia, obviamente, porque el poder es un jueguito lindo que se puede jugar 5 o 6 años, después de darse cuenta que uno sigue siendo el mismo boludo de siempre. Pero hay mucha gente que se queda con una capacidad de odiar. Por ejemplo, yo me he sentido odiado muchas veces por algunas personas que han confundido todo lo que yo había hecho. ¿Entendés? No es una cuestión de decir, ¿en serio, boludo? No fue así. ¿Entendés? Claro, aparecen las cosas. Entonces digo, cuando esto de no sé por qué me odia si nunca le hice un favor, hay una cosa también, cuando vos te vinculás afectivamente y haces y tenés ganas de ser condescendiente con alguien, siempre termina medianamente con algo de odio o de ira, esas cosas, ¿no? Porque hay una proyección y una generalización a partir, me parece, de la proyección de la persona que odia, ¿no? Sí, y además creo que tiene que ver con la cancelación del otro y el no poseer. Cuando una relación de amor total se termina, paso al odio. ¿Por qué? Porque odié todo lo que fue esa persona, no, porque ya no la poseo. Una forma de resentimiento, eso también lo decía Aristóteles. A ver, Emma. Hay una dimensión que podemos entrar. ¿Qué programa estamos haciendo? Que tiene que ver con qué pasa cuando el odio se transforma en ejercicio colectivo, ¿no? Digamos, porque el odio genera, así como se educa al odio, el odio también genera más odio, incluso de los que no odiaban, ¿no? Y hoy, analizando a nivel social, ¿qué ocurre cuando el odio no solo está enquistado y está sedimentado en la sociedad, sino que produce, por rechazo o por oposición, otro tipo de odio? Y eso creo que es un problema. Absolutamente, Emma. Eso también es fundamental, porque el odio no es una pasión o si se quiere, no sé, una pulsión que pueda construir comunidad. Una comunidad atravesada por el odio es la imposibilidad misma. Y me parece que esa también es... Allí el odio está en función de horadar la política, como herramienta que pueda tejer
los lazos sociales o construir lazos sociales. ¿No? Lo que se está eliminando es la posibilidad de transformación política desde el Estado, desde las instituciones. Me parece que eso es clave. Y es fundamental, ¿no? Digamos. No existís vos, boludo. Pero Claudio abrió una ventanita cuando lo que decías de las relaciones, que es la otra pasión, que es la envidia, ¿no? Que podemos tratar también, que es una pasión interesantísima. Hablemos de la envidia la semana que viene, hablemos de la envidia, del resentimiento, de la envidia, qué sé yo, no sé, viste, ahí dice sana envidia, la sana envidia no es sana envidia, es envidia, boludo, es envidia. Hablemoslo la semana que viene, me encantó. La sana envidia no existe, es ponerse contento porque al otro le va bien y a través de él a mí ponerse, sí, pero a mí, por ejemplo, alguien que hace algo que por ahí se me había ocurrido a mí, me da como una bronquita, me dice, ¿por qué no lo hice de vago? Pero me enojo conmigo mismo, ¿entendés? Digo, ¿por qué no tengo la disciplina para hacerlo? Me quiero matar, ¿entendés? Entonces el otro hace algo que a mí me hubiera gustado hacerlo hace 10 años y lo hace, se puso, laburó, y lo hizo, y eso me da como una bronquita. Bueno, pero eso no es envidia. No. ¿Qué es? Bronca con uno mismo. ¿Qué es la bronca consigo uno mismo? Ira, ese resentimiento. Ira podría ser. La bronca contra uno mismo, o autoflagelación, porque en nuestra cultura judeocristiana muchas veces viene la culpa. La culpa que tengo yo. Tengo una otro tema, anotá. Para envidia. Culpa, envidia. Mi tuit fijado dice, soy un ateo con una culpa tan judeocristiana. Totalmente. Es terrible. Me dicen justamente que viene ahora un cantante. Que disponga señor. Que viene un claro, no, pero te digo una cosa, porque no estoy viendo la rutina. Cuando yo engancho estos temas puedo estar 7 horas. Viene, te quiero decir, porque así como vos producís con Cerati este arranque del no existes, como simbolizando el odio, esta de bloquear al otro, al no existencia, nosotros tenemos al cantante del odio. Se llama Elodio Blasquez y canta. ¿Qué va a cantar? Odia la vida.